filosofía en América. La doctora es muy conocida, pero solamente voy a decir 2, 3 líneas de su amplísimo currículum. Es doctora en filosofía antigua en la Universidad de Navarra, que allá fue donde se doctoró. Es especialista en filosofía antigua y actualmente, bueno, desde hace ya muchos años, su espacio de trabajo es la Universidad Panamericana de México. Tiene muchas publicaciones, no me quiero detener en ello. Quien quiera conocer más su currículum está en línea y varias veces citada, así que con la cantidad de libros que tiene, artículos, etcétera, quien quiera profundizar, pues puede entrar directamente para ver los, el currículum o los currícula que tienen en Internet. Virginia, nos da mucho gusto escucharte, como siempre. Es un espacio abierto, como lo dije en un principio, a un público amplio. Y bueno, pues te escuchamos con el gusto de siempre. Adelante. Una cosa, recuerden que apaguen sus micrófonos para que no se distorsione el sonido. La imagen, no importa, la imagen sí la pueden seguir, pero el silenciador sí es necesario para que no se distorsione el sonido. Adelante, maestra. Gracias, Manuel. Bueno, ¿Rubén me va a hacer favor o quién es el que me va a hacer favor de compartir pantalla? Que a mí me dio miedo fallarle y entonces le pedí que si lo pudiera hacer, ponla en grande para que, exactamente, muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que yo voy a exponer hoy, la vida es el primer catedrático de América, porque filósofos hubieron antes en la Real Universidad, pero hasta 1553 se pide la cédula real, por eso la de San Marcos nos gana, porque la cédula tardó mucho en llegar. Se pidió mucho, con muchísimo tiempo de anterioridad y llegó hasta 53. Ya habían habido algunos profesores en la universidad de filosofía, arte se llamaba entonces, y en realidad es el primer catedrático oficial de la Real Universidad. Fíjense que no digo Real y Pontificia Universidad. Ese título fue posterior por gestiones que hizo el obispo. En el inicio fue una universidad regia y esto no solo es anecdótico, sino que va a explicar por qué al final los Borbones van a meter mano para implementar la ilustración y va a crear mucho descontento en el siglo XVIII, pero realmente tenían esa atribución y se vuelve regia y pontificia ya para finales del XVI y XVII, ya es totalmente regia y pontificia. Entonces, me interesa decir que en el origen es regia porque nuestra universidad, y lo dice la cédula real, se hace a la manera de las universidades medievales, como ustedes saben, pero es una universidad jurídica. Las universidades en el medievo pueden ser de dos tipos, jurídicas o teológicas. Las teológicas, como la Universidad de París, tienen la fuerza de canonistas. Tratan de los mismos temas. Por ejemplo, en el siglo XVI, si es pecado, lo ve así la Universidad de París, si es pecado, los monopolios o guardar el trigo, y entonces si se considera usura o no. Y en cambio, las universidades regias que son en derecho, por ejemplo, Bolonia, se crea la manera de Bolonia, la nuestra. Estas universidades ven cuestiones de justitia iure, sobre todo. Desde luego todos son católicos, cristianos, tienen el imaginario y les interesa eso. Pero unas se caracterizan por hacer el desarrollo filosófico más desde una dimensión jurídica. Entonces no dirían si es pecado guardar, sino si eso es legítimo o no es legítimo y a qué se debe. Son mismos temas, diverso modo de plantearlo. La nuestra es una universidad de corte jurídico más que teológica, pero la propia cédula real sí dice, y si pasamos a la siguiente, por favor, sí dice, no, todavía no, entonces regrésate, por favor, y luego lo digo. Sí dice que está criada a la manera de las medievales y que lo que busca es para los hijos de españoles nacidos en América. Esto es algo muy particular porque los jesuitas llegan a finales del siglo XVI y como ya no hay almas que repartir, ¿se acuerdan el reparto
de almas, que era dónde iban los franciscanos, a dónde los dominicos, a dónde los agustinos, para que no se pelearan. A ellos no hay que darles, y entonces les dan la educación de las élites, que son los hijos de los peninsulares criollos por haber nacido aquí. Entonces es algo muy curioso, porque la Real se funda, y la Real y Pontificia va a ser una universidad que en su cédula original dice que es para los hijos nacidos aquí, y sin embargo eso es lo que van a tomar los jesuitas de educación. Ahí hay una primera cosa que no se señala, no la señala Plaza y Jaén, no la señalan todos los libros que hay de la universidad, pero que hay que tomarlo en cuenta porque va a producir una atención muy particular y va a justificar a veces incluso la expulsión. Muy bien. Bueno, esta cédula decía que para los hijos de los nacidos aquí, para los naturales, porque los naturales, como ustedes saben, empezaron en distintos colegios franciscanos y al final la coronación es el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Ahí estudian ¿quiénes? La aristocracia indígena. Esos son los que estudian porque eran los letrados del Colegio Calmecac, letrados a su manera, no a la nuestra, pero ahí van a aprender nuestro alfabeto, el castellano, el latín y todo lo que implica artes y teología también. Entonces, esto es interesante porque yo he estado revisando el currículo de la Real ya Pontificia para principios del 17, Universidad de México, y ves que ya casi no hay indígenas en la universidad. Se cierra a finales el colegio de Tlatelolco, esta es una desgracia, y posteriormente cuando está, porque Plaza y Jaén documenta todos los alumnos que estuvieron en las facultades, a mí la que he estudiado es la de arte, sobre todo, la de filosofía, que lo normal es que luego se iban a teología, que era la coronación del saber. Ahí lo que pasa es que paulatinamente ya no ves tantos. Entonces, esta es otra peculiaridad que yo quería decirles, ¿no? Bueno, Fray Alonso lo mandan porque le invitó Carlos V a Vitoria para que se viniera Francisco de Vitoria a ser profesor, pero él tenía gota y yo creo que se atendía muy mal entonces, porque al pobre a veces lo llevaban en camilla a dar su clase. Y entonces dijo que no tenía salud para venir. Imagínense si ha venido, qué historia tan interesante, intelectual. Pero para mí es fascinante la de Fray Alonso y quizás mejor, ya van a ver por qué. Entonces, él recomienda a un discípulo, que es Alonso de la Veracruz, que estudió artes y teología. Él se coronó, fue clérigo, apenas es clérigo, y se viene en el viaje, pasa por Veracruz y al llegar a Veracruz toma el hábito agustino. Hasta entonces lo toma y cambia su nombre, Alonso Gutiérrez, por Alonso de la Veracruz, por el puerto. Entonces, aquí hay una particularidad. La Universidad de Salamanca, donde estudió Fray Alonso, frecuentemente intérpretes como Juan Beldaplans, que es alguien que escribe sobre la Universidad de Salamanca, o Mauricio Bechó, que es alguien muy reconocido y amigo de muchos de ustedes, generalmente dicen que ese es un bastión dominico, porque en efecto, la cátedra de teología era impartida prioritariamente por dominicos, pero yo me he dedicado a decir que eso fue no solo Salamanca era así, ese es un error de apreciación, porque la Facultad de Arte, la mayor parte eran agustinos, y en el siglo XV, que se habla siempre de la primera escuela de Salamanca como la de Francisco de Vitoria, es otro error, porque en realidad en el siglo XV está lo que se denomina primera escuela de Salamanca o el humanismo cívico de la Universidad de Salamanca, porque están estudiando obras de Aristóteles, políticas y naturalistas. Quien le interese eso, yo le puedo mandar investigaciones que he hecho. ¿Esto por qué lo digo? Porque miren la paradoja, el primer catedrático de América es enviado por el dominico más reconocido, que tiene la cátedra de Prima Teología en Salamanca, y sin embargo toma el hábito agustino, y él impartió clases en la Facultad de Artes con agustinos en Salamanca en el siglo XVI. No tiene, aunque sigue a Vitoria, va a tener otras improntas. Ahora sí pasamos a la siguiente.
A la siguiente diapositiva. Entonces, aquí viene ya la hipótesis de lo que les voy a exponer hoy, porque todos ustedes son muy sabios, y para decirles quién es Fray Alonso, que al rato se los voy a decir, pero lo que me importa es presentarles una hipótesis y luego ver qué opinan. Bueno, mi hipótesis es que lo que Mauricio Béjot denomina la escolástica novohispana o colonial en sus obras, y todos estos que mencioné, Beldaplans y tantos otros, creo yo que presenta una asimilación de tradiciones filosóficas que la distinguen de la escolástica española del siglo XVI. Lo que quiero decir es que es un error de interpretación decir, ay, pues mira, en el fondo lo que hacen es repetir lo que estaba en Salamanca con Vitoria. Es verdad que la impronta fuerte y el paso fuerte en el descubrimiento lo dio Francisco de Vitoria con su Relectio de Indis, aquella conferencia magistral sobre los indios, donde plantea si la invasión imperial y todo lo que se está sucediendo es legítimo, es justo o no lo es. Sin embargo, interpretar el todo por la parte y decir que entonces Alonso hace lo mismo es un error de interpretación. Yo llevo 20 años estudiando a Fray Alonso y realmente la escolástica novohispana tiene una contribución original que indudablemente bebe de la escolástica vitoriana y de Soto, indudablemente. De hecho, escriben muchas obras con el sic non medieval típico de Tomás de Aquino, que lo aprendieron en Salamanca por estos teólogos, pero ya es el Renacimiento, ya está el contacto con la alteridad y con el otro americano, ya está el quiebre de la cristiandad, como decía Edmundo Gorman. Se hablaba de 3 continentes que eran como imagen trinitaria de la Trinidad, y este aquí que aparece el tropezón de 1/4 y que son gentes que no tienen ni idea si son hijos de Dios y de dónde salieron y cómo es posible que tienen escritura pero que es tan distinta, que son pictografías. Este es el quiebre y se va desmoronando la cristiandad. Acuérdense que el acta de Constantino en el Renacimiento se prueba falsa, que era la que legitimaba la teocracia pontificia medieval. Entonces, todo se está desmoronando y a mí me parece que la experiencia americana da un quiebre en la filosofía, por lo que no solo lo digo yo, hay muchos investigadores actuales que proponen hablar de una escolástica novohispana y no solo salmantina proyectada en América. Esto es, yo les quiero platicar hoy por qué esto es así. Pasamos a la siguiente. Aquí se ve una muestrita de la Real Célula de Carlos V. Por ahí he visto que venden unas, Manuel, en López Morton. Me da un infarto, hay que conseguirla. Yo el rey y ahí va la cédula. Bueno, pues yo no tenía dinero el día que vi eso, acompañé a mi hijo por una silla, pero muy interesante poder rescatar ese texto, ¿no? Para todos los que somos intelectuales, porque están las 3 facultades, teología, artes, pero está derecho y medicina. Entonces, todo lo que hacemos aquí está para nuestra academia, ¿no? Sí. Pasamos a la siguiente. Bueno, Plaza y Jaén, Cristóbal Bernardo de Plaza y Jaén, tiene documentado todo el currículo de la universidad. Y estuve revisando, puse porque me pareció una curiosidad ya la interpretación, pero hay muchos, si se meten ahorita en internet y ponen escudo de la Real y Pontificia, salen los escudos que tenía la universidad. El lema sí es el que estaba, patria, ciencia, lo que hacemos nosotros, el amor a la patria y al conocimiento son la salud del pueblo. Bueno, pues ahí estamos los de la academia, esto es algo muy emocionante y lo pueden buscar ustedes, el currículo, en el texto de Plaza y Jaén. Y luego ya hay muchos otros que han salido magníficos, pero bueno, este es el fundacional y el canónico para investigar. Pasamos a la siguiente. Ahora, si yo les digo que es una escolástica novohispana, lo que les estoy diciendo es que es híbrida, es decir, que es multifactorial, como ahora se dice, que tiene pluralidad de influencias. Yo lo que hago en filosofía, o sea, mi particularidad como académica es que estudio tradiciones filosóficas. Por ejemplo, tengo un libro publicado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el 2018 que se llama Aristóteles y Nueva España. Actualmente en el chat te mandaba decir, Manuel,
que está por salir en Routledge. A finales de este año va a salir publicado en inglés, corregido y aumentado, porque ha ampliado mi interpretación de Bernardino de Sahagún. Me van a decir ustedes, Virginia, ¿tú qué puedes decir después de León Portilla y Garibay? ¿De qué te pasa? No seas pretencioso. Pero el enfoque que yo doy es filosófico. Ese es el enfoque que yo he hecho de Sor Juana Inés de la Cruz, que también lo publiqué en el 2018 en inglés, ese libro. Rastreé de dónde venía la idea de libertad de Sor Juana y encontré que venía de la polémica auxilis entre jesuitas y dominicos, que los jesuitas le dan un mayor auge a la libertad frente a Lutero, que decía que todo es necesario frente a Dios, y Suárez dice, y Luis de Molina, para nada. La libertad es dogma de fe y en el hombre le explican aristotélicamente. El hombre es causa eficiente, final e intrínseca de cada uno de sus actos. Y si no lo es, no tiene responsabilidad moral. Entonces, esto va a tener un impacto político muy interesante en América. Y documentando de dónde había venido eso, hay un grupo de jesuitas poblanos del siglo XVII, entre ellos el confesor de Sor Juana Inés de la Cruz, que tanto lo critican, a Núñez de Miranda, que le enseñó a Sor Juana textos sobre la polémica auxilis y sobre el tema de la libertad. Y eso está reflejado en la Carta Tenagórica. Entonces, yo lo que hago es rastrear tradiciones filosóficas. Bueno, ahora les voy a presentar la tradición filosófica de Fray Alonso. Pero para que ustedes, que más bien son científicos y historiadores, me lo entiendan, se me ocurrió poner este diagramita de la crónica mexicana de Hernando Alvarado Tesosomo, que ustedes saben, para que vean el derrotero que pasa una obra de 1598, hay dudas sobre la fecha, pero vean ustedes que 1598 es finales del siglo XVI, pasa al siglo XVII a la familia de Alba Iztlizóchitl, misma que le vende, esa aristocracia intelectual, le venden sus libros a Carlos de Sigüenza y Góngora. A finales del siglo XVII ya los tiene Sigüenza y los hereda a la Compañía de Jesús, y pues por eso tenemos en la Ibero la biblioteca Clavijero, que tiene resguardadas estas maravillas, ¿no? Bien poquito estudian a los jesuitas en la Ibero. Creo que en la UNAM y en la UP estudiamos más, pero en fin, ese es otro tema. Entonces, aquí lo que tenemos es, fíjense la crónica mexicana, pasa tal vez a los de Alba Iztlizóchitl, a el clérigo Francisco Becerra, luego está en poder de Sigüenza y Góngora una parte y es adquirida por Lorenzo Boturini, aquel viajero italiano del siglo XVIII, que es la famosa colección Boturini. Vean el derrotero de una obra de la historia mexica. Luego está en el XVIII, heredado por Sigüenza, el Colegio de San Pedro y San Pablo, siglo XVIII. La colección Boturini la adquiere Beitia, ¿se acuerdan? Y un pedazo se queda en España y luego lo trabajan Eyar y Yeguren, Clavijero y algunos otros. Todos estos son criollos. Y tienes acá todo lo que va sucediendo hasta que finalmente pues, nos llevan a los archivos. Bueno, esto es algo que pasa en la crónica mexicana. Tenemos también pues, la historia de la nación chichimeca, muchas otras que luego mencionaré. Pero esto es una situación híbrida. El texto, el origen está ahí, se reciben distintas personas que son los que lo editan, los que lo preparan, se parte muchas veces, se va separando y finalmente ya lo tienes. Este es el rastreo que yo he tenido que hacer. Pero el rastreo que yo hago es además los antecedentes. Es decir, es como si algún experto en la crónica mexicana se fuera hacia atrás también y dijera, bueno, este es el resultado del libro, pero ¿por qué Alvarado Tesosomoc escribió así? Ah, es que estuvo en el colegio de Tlatelolco, es que él recibió tal. Y ahí es donde vas tú siguiendo una tradición
historiográfica en el caso de Alvarado Tesosomo, el que se ocupe de eso, o filosófica en el caso de lo que yo hago. Pasamos a la siguiente. Aquí les presento y sigo en la hipótesis, luego les voy a decir un poquito de quién es Fray Alonso. Una de sus obras, tenemos el orgullo de que el Centro de Historia lo tiene, Manuel Ramos en el acervo lo tiene. Yo he estado ahí, yo he llevado a mis alumnos ahí. No saben lo que es para ellos ver que, porque también tienes incunables de Aristóteles que llegaron de los primeros, ¿eh? Y ahí está nuestros primeros libros, incunable en sentido en propio, lo usamos los filósofos en el sentido de cuáles llegaron primero en las carabelas y luego otros que son incunables, que ya es impropio porque no es el de los 50 años después de la imprenta, sino los primeros que nacen en América ya en la imprenta de Juan Pablo, etcétera, que son, por ejemplo, las obras de Fray Alonso de la Veracruz. Están en desorden, no sé por qué las puse mal. La primera obra que él publica como profesor, primer catedrático en 1554, la cédula es de 53, en 54 abre el curso el primer semestre con la Rectonitio Sumularum, es la tercera en imagen de aquí. Él abre con esta obra, es un poco a la manera medieval, que primero se llaman los prolegómenos lógicos y luego ya entran directamente en física y metafísica, ¿no? Él abre con este texto y el siguiente semestre escribe la segunda imagen, que es la dialéctica resolutio. Es decir, es un comentario a Aristóteles, al organón de Aristóteles, que está vertido en América por primera vez. Ya no más con esto, y él dice que lo hace desde Aristóteles y usando no los comentarios de Tomás de Aquino, él dice, tomo la traducción Ioannis Argyropoulos, que es un traductor bizantino de Bolonia, renacentista, que entraron los magos orientales cuando invaden los turcos Constantinopla con Cosme de Médicis y van viniendo todos estos sabios. Mago es filósofo y sabio. Entonces, ya tenemos algo interesante a diferencia de Vittoria y Soto, que este tipo está agarrando un traductor renacentista de Aristóteles, no de Tomás de Aquino. Escribe la estructura del Sicut Non medieval tomista y vitoriano y sotiano, pero él está usando una traducción y lo que está dando es clases de Aristóteles, no sobre Tomás de Aquino. Ojo, Alonso es un tipo que tiene conciencia de destino, deja todo apuntado. El único otro que he visto en México es Alfonso Ramos. ¡Qué bárbaro! Al Reyes, perdón. Dejó cada notita, por eso hay tantos libros si vas al fondo de este Ramos y el otro, perdón, y Reyes y tal otro, y la cosa epistolar con Reyes. Hay una cantidad de obra porque tenía conciencia de destino y guardaba todo. Alonso se dio cuenta que estaba fundando una nueva mentalidad en un nuevo continente, en algo inédito. Y entonces elige muy bien qué va a dar. De hecho, un semestre previo dio solo un semestre a Tomás de Aquino. Y algo pasó que no lo justifica, que cuando establece el currículo es puros comentarios a las obras de Aristóteles. No quiere decir que no sigan a Tomás de Aquino y a Vittoria y Soto, pero tienen ya una idea novedosa. Eso es lo que es muy importante. Bueno, estas dos obras que les mencioné son de 1557. La primera es la Física Speculatio, que fue el siguiente año. Ahí es donde dice, uso la traducción de Argyropoulos. Lo dice desde las carátulas. Entonces, esta física, ¿cómo era en filosofía, chicos? Bueno, pues primero empiezas con el mundo inerte, y vas subiendo hasta llegar al ser humano, el intelecto agente, es la coronación, muy a la manera aristotélica, es el libro 3 del Tratado del Alma de Aristóteles, que él corona esa física especulatio con una obra que se llama, un tratado que se llama Investigaciones Filosóficas, o sea, está del alma, Investigaciones Filosóficas del alma. Entonces, hace todo a la manera que sigue la secuencia de Aristóteles, pero no
son comentarios a la obra de Aristóteles, como se hacía en el medievo, ad literam, que es lo que tanto criticaban los humanistas en el Renacimiento, que decían, es que es inextricable lo que estos tipos hacían, traducían palabra por palabra y nada tiene sentido. Entonces, el humanismo es darle sentido completo a la traducción, ¿se acuerdan? Ir a las fuentes directas y dar el sentido adecuado. Nació en Italia eso. Bueno, pues él ya tiene un humanista, que es Argirópoli. Él va a tomar eso y aunque va a argumentar y siempre confrontar a Tomás de Aquino, pues en realidad es de Aristóteles, pero ya no hace una interpretación ad literam, sino que va comentando lo que le parece importante en torno al ser humano. Por ejemplo, tiene el Tratado de Caelo, que es el del cielo, que lo tenía, pero en vez de seguir exacto a la traducción, no traduce nada. Usa una traducción y diserta sobre aquello. Y si puede, mete los aztecas y el calendario, qué bien lo andaban haciendo, y hay coincidencia, o mete en el de Ánima 3, cuando está en las investigaciones del alma, se pregunta si la fantasía y la superchería y la hechicería y la magia se pueden dar desde el intelecto agente. O sea, ya está ubicado en América y en los problemas de acá, que eso es lo que es muy interesante. Además, introduce a autores que nunca metió Santo Tomás y que muy poco metieron los de Salamanca, como el nominalismo de Occam y algunos otros filósofos que habían sido proscritos. Y para él es muy importante tomarlos, porque piensa que el tomismo es excesivamente objetivante y universal. Y él quiere volver de alguna manera a lo particular. Y entonces todo esto le sirve y menciona los nuevos hallazgos científicos sobre el cielo en Europa y muchas disertaciones. De Caelo hace todo un mapeo, es un tesoro cartográfico y cosmográfico de todo lo que se va haciendo en el litoral del continente. Entonces, se habla mucho de Magallanes, de Américo Vespucho y muy poco del de Caelo de Fray Alonso, pero es un tesoro todo lo que, porque va describiendo desde Veracruz, baja Tierra de Fuego, sube hasta arriba y regresa para acá. O sea, es una cosa científica sobresaliente. Él trabajó en Michoacán con Urdaneta y con todos los navegantes, que eran los que sabían verdaderamente el tema del cielo. Al inicio navegaban solo con la estrella polar y no conocían las corrientes. Son unos titanes los primeros. Y luego, pues hacen instrumentos y van conociendo las corrientes. Si te tocaba con la sola estrella polar un día nublado, ya te amolaste. Pero ya tienen mediciones coordenadas y la ciencia en Europa, cosa que no se dice, se detona gracias a las navegaciones atlánticas y pacíficas americanas. Urge un estudio doctoral sobre la contribución de la ciencia y la filosofía americana al mundo europeo, porque es indudable que la hay, pero pues siempre estamos fascinados con lo de Europa en vez del revés. Bueno, esta es la física speculatio y por último les puse, falta otra obra que luego la voy a mencionar, esta última, porque la física es de 1557, o sea, dio estos cursos 54, 55, 56, los vio ya bien preparados, se va a 57 a sus cursos de física. Y una vez que acaba toda esa parte científica y naturalista, pasa a escribir, que es un texto que desde que llegó a Michoacán empezó a hacer apuntes, el Speculum Conjugiorum, espejo de cónyuges. Esa es la traducción. Es fascinante. Al fin de todo lo que he dicho, no hay una sola edición canónica y traducción canónica bilingüe, señores, de esto que acabo de mencionar. Todo está en cierne y estamos traduciendo apenas en la UNAM y en la UP sobre estos puntos y haciendo tesis doctorales. Es increíble que el primer filósofo de América no tenga obras completas de filosofía y que eso no lo hayan financiado. Bueno, el speculum era un tema muy de moda. Hablar sobre los matrimonios, como ya hablamos ¿de qué hablamos hoy? No sé, fecundación in vitro y toda la técnica artificial, son los problemas que
que hoy nos ocupan mucho, ¿no? Y si el tema de los trans, y nos estamos muy en el tema de la técnica, la bioética, referido al derecho, a las políticas de igualdad, todo eso. En esa época la papa era disertar sobre matrimonios, porque Lutero había cambiado las tesis del matrimonio. Trento, a la mitad del siglo XVI, hizo metió orden y rigor en los matrimonios. Antes iban a vivir juntos, ahora primero te casas, mi rey, después te vas. Es un contrato público, lo tienes que firmar. Una serie de cosas que con Lutero las quita. Se acepta el divorcio, se casa con una monja de la cual luego se divorcia. Entonces era el tema. Y luego Enrique VIII. Enrique VIII, el escándalo, se pierde la mitad de la cristiandad en Europa, porque ya se había perdido todo el norte con Lutero, pero ahora con Enrique VIII, pues viene la debacle, porque el Papa no le da la nulidad y se va con Ana Bolena y todo lo que ya sabemos. Todo esto son temas de matrimonio, lo que he ido. Y en México, en la Nueva España, lo que enfrentan en primer lugar es la poligamia, y en los recién bautizados, si son casados o no. Si la unión que tienen es válida, y si tenían 3 mujeres, que eso más bien se usaba solo en la aristocracia, como en los musulmanes. No era cierto que todos tenían poligamia, es una falsedad. Algunos, los que podían mantener a 2 señoras más, tenían obligaciones, una serie de cosas, pero si es verdad que te encuentras a los indios ayuntados con Iuyorum, ayuntados, arrejuntados, y el tema es que no sabes si esa unión es legítima o no, porque ha metido Trento condiciones para que el matrimonio tiene que ser 1 con 1 y tiene que haber un pacto conjunto para la generación y educación de la prole. Si eso no está explícito, no es válido el matrimonio, y una serie de cuestiones. Entonces, el Speculum Conjugiorum, fíjense qué fascinante. Es un tratado en América, el primer tratado de matrimonios, como el que escribió Lutero, tiene uno, tiene otro tratado sobre matrimonios, Juan Ginés de Sepúlveda, se llama De Nuptias, para ver si estuvo bien lo de Enrique VIII o no. Tiene otro tratado de matrimonio, pues todos, el propio Vittoria escribe uno, pero esos son tratados cortos, porque generalmente lo que veían era si estuvo bien lo de Enrique VIII o no, que dijo la iglesia, era un tema específico. Pero aquí lo que va a hacer en el Speculum Alonso es una obra de 1000 páginas. Es la única edición canónica que fue la UNAM con La Salle, con un hombre maravilloso que ya murió, Luciano Bar Fontana, un santito que dominaba el latín. No me gustó cómo lo tradujo porque puso de matrimonios y yo le decía a Luciano, matrimonios es el sacramento. Ellos no lo tenían, está documentando a los indígenas. Pero bueno, yo pensaba que habría que decir ayuntados, etcétera. Pero en fin, dice para que lo entiendan y ya dejó matrimonios. Ok. Ahí narra qué es un matrimonio en el primer volumen. La iglesia, el derecho canónico, el derecho, que además es algo por derecho natural, casarse, etcétera. En el segundo volumen habla de toda la tradición indígena sobre los matrimonios. No saben la belleza, la finura de esta civilización, más de una dignidad excepcional hacia el hombre y la mujer. Y luego narra matrimonio y divorcio, porque ahí viene la bronca. Si no era legítimo, te tienes que separar porque te bautizaste, pero a la pobre mujer la vas a dejar sin manutención. ¿Cómo le vas a hacer? Pobrecita, pues ella qué culpa que tú te bautizaste. Entonces, todos los dilemas. Es una obra fascinante. Pasamos a la siguiente. Todo esto lo argumenta él con distintas situaciones. En Derecho y Justicia, ya no usa los canonistas, sino más bien cuestiones jurídicas escriturales de ley divina y de derecho natural, de derecho humano positivo o de ley natural, pero mete la tradición
renacentista de muchos nominalistas, que no los usa Salamanca porque le parecían terministas muy fuera de la línea ortodoxa del tomismo, y echa mano de todo lo que puede para poder comprender y ver cómo debe de darse una buena filosofía en este nuevo continente que sea más deleitable. Eso me fascina. Decía que era una aburrición la medieval y que por eso los estudiantes ya no querían estudiar eso. Entonces, que sea deleitable, que sea agradable, que se aterrice en problemas concretos. Santo Tomás habla de qué es la ley natural y define, pero nunca dice en tal caso. Alonso pone los casos. Ahí ves que ya es una impronta distinta. Y luego, ya que acaba de decir eso, pues mete que decía Platón, como opinaba Aristóteles, que hay Santo Tomás. Es decir, hay una pléyade de tradiciones filosóficas que él absorbe para dar una nueva propuesta filosófica americana. Bueno, este tipo, ¿quién es? Ya les expuse mi hipótesis hasta aquí. Bueno, ahí viene. Es Alonso Gutiérrez. Ahí está su imagen. Nació en Caspueñas, cerca de Toledo, 1507, Toledo. Tiene ascendencia judía. Yo me he encontrado que agustinos con ascendencia judía son una maravilla de cultos, porque el humanismo empezó primero en los agustismos en Italia, antes que nosotros. Los demás siguieron con la escolástica. Entonces, bueno, esto es las influencias que vamos a ir viendo. Llegó a México en 36. Hasta 1553 llegó la cédula real y él venía de profesor, venía de teacher a la Real y Pontificia. Y como no estaba la cédula, no pudo llegar a Nueva España. Entonces le dijeron, te esperas en Michoacán. Fue una providencia que se haya quedado ahí porque aprendió purépecha, todos los usos y costumbres de los michoacanos, empezó a tener contacto con el mundo americano y ver cómo los hijos de Cortés se apañaban los linderos y se quedaban con más tierras. Cuando Vasco va, que naufragó su barco, pero el único que iba a ir al Concilio de Trento, deja a Fray Alonso que se quede un tiempo y incluso se da cuenta de esos litigios y problemas. Ahí queda en Michoacán, conoce a los pueblos tarascos y por fin, 1553, llega la cédula. Fíjense cuánto tiempo después. Y ya entra él de primer catedrático de la Real y Pontificia Universidad de México. Para 1554 publica sus obras. Sus obras son sus apuntes. Primero las lógicas y abre con una conferencia magistral, que es a lo que voy a dar la segunda parte si me da tiempo. Manuel, tú me dices cuando falten 10 minutos. Adelante, tienes el tiempo. Gracias. Abre en las universidades europeas, que a mí me gusta mucho cómo lo hacían, siempre digo en la UP que lo deberíamos de hacer en filosofía, siempre abrías con una conferencia magistral y eso se sigue haciendo hoy en las universidades, tú lo sabes, Manuel. Pero invitas a un picudo de otro lado y allá no. Lo que hacían era a un profesor catedrático de la facultad decirle, tómate un problema actual y diserta sobre él. Es decir, el profesor ya no era un técnico que daba la lectio, sino alguien que iba a dar una relectio, una reflexión basado en la filosofía que enseñaba sobre un problema concreto. Como si hoy, yo siempre les digo en la facultad, y en la UNAM también lo digo, le dijéramos, pues no sé, a Kay Rovira, ahorita ya murió, pero hablábamos José Rubén y yo antes de que entraran ustedes, de Carmen Rovira, que era la que tenía la cátedra de filosofía mexicana en la UNAM, le dijéramos, ya no nos des la clase, haz la apertura y dinos si al final de todo lo que has estudiado, consideras que estos grupos antipoder que tú estudias, Alonso, Lascas, todos los que se opusieron a lo que estaba pasando, si realmente acertaron o no y por qué, ya danos tu opinión sustentada filosóficamente. O en ética, a ver, hablemos de los gays, ya no me estés hablando que si el deliberativo y el voluntario, dime tú cómo ves eso.
cara a tu credo, cara a tu filosofía, cara a lo que estudias y susténtalo en serio. Ese tipo de cosas actuales que no hacemos porque no nos mojamos las barbas y no nos gusta comprometernos. Y sería algo muy valioso. Bueno, Alonso se comprometió y su conferencia inaugural antes de empezar el curso de lógica se llama Relectio de Dominio Infidelium et Justo Velo, sobre el dominio de los infieles y guerra justa. Es increíble que en América el primer texto que abre es ese, y le voy a dedicar al final un espacio por eso. La segunda relectio que hizo se llama De Decimis, sobre los diezmos. Sobre estas dos, si hay edición canónica y traducción bilingüe y todo. La del dominio la hizo Roberto Heredia, luego hablaré de eso, un lingüista fascinante, era amigo mío de la UNAM, maravilloso personaje, José Rubén lo conoció, y la de Decimis la hizo Luciano Barp, el de La Salle con la UNAM. De Decimis le costó ir a responder a la Inquisición y por eso aquí pongo que en 1561 tiene que ir a contestar a la Inquisición. Fíjense, no le cuestionaron que metiera a los ocamistas, a los nominalistas, que quitara a Tomás y diera clases nomás del pagano Aristóteles. No, Money Talks. ¿De qué lo cuestionaron? De la lana, de que estaba diciendo que los hijos no pagaran impuestos. Entonces, eso es sobre los diezmos. Es un texto maravilloso, se los recomiendo, en donde echa toda la carga que puede de filosofía y tradiciones, de ley natural y escriturales, para dar algo que un autor que es nivel 3 del SNI, muy brillante de Aguascalientes, Jesús Antonio de la Torre Rangel, amigo de Mauricio Béchot, en sus libros ha denominado un uso alternativo del derecho, que también lo dice Enrique Dussel. Toda la filosofía de la liberación de Dussel y todos los latinoamericanistas filósofos se basa en protección a los grupos más vulnerables. Bueno, eso lo instauraron estos autores en el siglo XVI. Porque si estás diciendo, a ver, eres católico, diezmo todo mundo lo tenemos que pagar, que es un día de sueldo, ¿no? Entonces, ¿cómo se le ocurre al primer profesor cuestionar eso? De la iglesia y desde el derecho natural. ¿Cómo puedes hablar del derecho y la justicia quitando eso? Y él dice, porque la equidad, la famosa epiqueia aristotélica, se practica poniendo prioridad en los menos protegidos y los grupos más vulnerables. Y todas las citas de Fray Alonso son del Antiguo Testamento, y las de Enrique Dussel y todos estos también. Porque en el Dios veterotestamentario, Yahvé es un Dios que es inclemente frente a la injusticia a la viuda. Ustedes se han de acordar de los evangelios, se mantiene incluso en el Nuevo Testamento, a los niños y a los grupos más pobres. Entonces, ese uso alternativo del derecho es el que empiezan a fundar estos personajes para decir, usando textos de hebreos del Antiguo Testamento, para decir, eso es avaricia y no es posible que se practique en la cristiandad, ¿no? Entonces, este de Decimis es muy interesante y es una gran solución, pero pues, se tuvo que ir a la Inquisición, salió airoso, no le hicieron nada, a ninguno de estos les hicieron nada. Regresa a la Nueva España en 1573, trae todavía más biblioteca de su tiempo, finales del 16, y él trae nuevos libros. ¿Cómo va a ser idéntico a de Aquino y a Vitoria? Pues ya trae los nuevos estudios sobre el cielo, sobre estas cosas, y muere, vean qué emocionante, en el convento de la Ciudad de México en Tlatelolco. Entonces, bueno, para mí es un personaje queridísimo. Mis nietos todos saben quién es Fray Alonso. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí está la relectio de la Cátedra Prima, ya se los expliqué, es la primer relectio. Permítanme un segundo para decir que no puedo abrir. Ya, disculpen. Aquí está
le dan primero la cátedra de prima teología, la dice ahí. Y es un texto que tiene teología lo que yo de astronauta, porque todo lo he revisado y es en derecho natural y positivo. Entonces, esto es muy interesante. Ambrosio Velasco, que fue por 2 veces director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, personaje fascinante, dice que lo que tiene esta relectio sobre el dominio de los infieles y guerra justa es una visión multiculturista, ya multicultural sobre los indios. Ya no estamos en los diezmos, estamos viendo la obra de su primera conferencia magistral. Y ahí reivindica, cuestiona la legitimidad del domismo español sobre los indios y reivindica sus derechos fundamentales como la autodeterminación de los pueblos. El texto empieza diciendo que es legítimo lo que hizo España siempre y cuando se haya convocado al pueblo y el pueblo haya estado informado, no basta su gobernante. Porque ellos decían, es que Moctezuma le dijo, toma mi empuñadora de jade y mátame. Cuando les corta Cortés el agua y van muriendo todas las mujeres en el parto con infecciones y todo esto en el sitio, y ellos se justificaban diciendo, hubo traslati imperi, se trasladó el imperio, ¿no? Y entonces dice, no, porque tiene que ser desde el pueblo directamente, es decir, es un ideal republicano el que ya traen estos personajes por la guerra en las comunidades de Castilla, por la impronta del siglo XV del humanismo cívico, de la propuesta aristotélica republicana y una serie de cuestiones. También medio que se la censuraron, pero no pasó a mayores y se acaba publicando muy tarde. Pasamos a la siguiente. Bueno, esta es la edición que los invito a conocer, la pueden conseguir. El traductor, notas, traductor y toda la edición es de Roberto Heredia Correa, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él estaba en clásicas y en filológicas también. Es un trabajo muy cercano a Mauricio Béchot. Y pues ojalá y lo puedan ver ustedes. Es sobre el dominio de los infieles y guerra justa. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cuáles son los argumentos principales que plantea esta obra? Es una obra de justicia distributiva. No es el primer tratado de justicia distributiva porque es una polémica. Para que sea un tratado sistemático de filosofía, tendría que ser una argumentación mucho más robusta. Esa yo creo que la hace Juan de Zapata y Sandoval a principios del siglo XVII, que se titula Disertación sobre justicia distributiva y acepción de personas a ella opuesta. Zapata y Sandoval dicen los obispos y los virreyes se traen al sobrinito, le dan unos cargos buenísimos y el pobre indio, que es mucho más listo y está preparado, no le dan nada. Hacen acepción de personas por su raza, por su condición y por X cosa, ¿no? Entonces, un tratado en 3 volúmenes, lo tradujo Béchot con un grupo de la UNAM, extraordinario. Ese sí es el primer tratado de justicia distributiva, pero este es el primer escrito sobre eso. Bueno, ¿qué es lo que argumenta ahí? Primero, que los indios tienen dominio verdadero sobre sus tierras. Esto ya lo había dicho Vittoria en su Relectio de Indis, porque Vittoria dijo que la gracia no abroga la naturaleza, siguiendo a Tomás de Aquino, porque lo que decía el cronista del rey Sepúlveda es que son idolátricos, hacen sacrificios humanos y practican la antropofagia. Entonces, ellos no son sujetos de posesión porque viven en el pecado contra la ley natural, que son los peores. Y entonces Vittoria dijo, la gracia no abroga la naturaleza, es decir, el que tú seas católico no te hace único poseedor de bienes y el que tú seas ateo no te quita la posesión de ellos. Es decir, esto no se puede poner en duda. Sigue con esa idea vitoriana, tomista, de que los indios sí tienen verdadero dominio sobre sus tierras. Segundo, la iglesia, y aquí viene el dilema, está obligada a predicar a los infieles. A mí no me gusta mucho cómo lo resolvió Vittoria esto, porque él dice,
la última ratio, que también la tuvo Vasco de Quiroga, pero si no se dejan evangelizar, bueno, entonces sí se justifica la invasión, ¿no? Alonso y las casas van a, sobre todo las casas, es más bravo, es dominico, dice no. Escribe un tratadito, Bartolomé Las Casas, que se llama De Único Vocatione Modo, sobre el único modo de llevar a los indios a la verdadera religión, que para mí es el origen del principio de la tolerancia. Ahí está, antes que todos los naturalistas alemanes y todos los sajones ingleses, de Locke, Hume, todos estos, porque él dice, solo puedes dar el credo, es decir, el creer o no creer es un derecho subjetivo que implica la suave emoción de la voluntad y su firme adhesión. Nadie te puede hacer creer lo que no quieras creer. Las casas lo decía por la religión, pero pues es un principio de convicción profunda, ¿no? De libertad fundamental. Entonces, el dilema que tenían todos es defiendo a los indios, defiendo su cultura, como Sahagún cuando escribe el Códice Florentino, híjole, pero si no se quieren convertir y la última ratio te decían, bueno, ahí sí, no hay tutía. En primer lugar, porque era la carta de legitimidad de la estancia del imperio aquí, ¿eh? El Papa cede eso en un argumento condicional. Les cedo, y también el regio patronato es así, les cedo esto siempre y cuando lleven a cabo la evangelización, ¿se acuerdan? Entonces te quedabas además sin eso. ¿Cómo lo van resolviendo? Es lo que es muy interesante. Y por último, otro dilema de Fray Alonso. El Papa, por tener potestad espiritual, en una última ratio, podría disponer del poder temporal, aunque indirectamente. Bueno, esto es un poquito teocrático, no sé que ustedes qué opinen, pero es medio teocracia pontificia, porque los monarcas son los monarcas españoles. Entonces, ¿qué les pasaba aquí? Si ellos eran republicanos, están separados ya de los canonistas, son de alguna manera más renacentistas, pues que cuando vean los desmanes de los encomenderos, tengo un alumno que entendió desmanes y me decía al exponer los desmadres, como tú decías, le digo, no, no, son desmanes, niño, no desmanes. Cuando veían los desmanes de los encomenderos, sentían que si Carlos V, Felipe II sobre todo, ya después, pues fue corto lo de Carlos V, no hacían caso, el Papa podía agarrar la última ratio y decirle tienes que hacer esto. Pero ya es una intervención medio medieval esa, ¿eh? Entonces, ahí tienes un dilema de Fray Alonso. Me gusta decirles lo bueno que tiene y también sus dilemas. Pasamos a lo siguiente. Eso es lo que se ve en esta obra. ¿Cómo argumenta esta obra? Primera cosa genial de este tipo. Los de allá, ya Carlos V le habló a Vitoria, le llamó la atención que qué está diciendo que no era legítima la invasión imperial, o por lo menos escribiendo sobre eso, sobre su reelectio. Y Vitoria aterrorizado. No, hombre, Alonso listísimo, hace 11 dudas. Y como decía Santa Teresa, cuando no sepas qué hacer, quédate en la duda, porque en la duda todavía no cabe el error. Ha suspendido el juicio. Entonces, espérate, déjalo como los vinos madurar y al rato toma la decisión, ahorita no. Es de inteligentes detenerse un poco, ¿no? Entonces, él los hace a la manera de duda. La Inquisición no te puede agarrar si ¿será legítima la invasión? Pues es una duda, ¿no? Lo que te carga es una sentencia y peor una conclusión de un argumento, ¿no? Entonces, astutamente lo hace en dudas. Y segundo, retoma las teorías republicanas de la soberanía popular, pero la estructura del tratado es el sic non que enseñaban Vitoria y Soto en Salamanca. Es un tratado que parece muy convencional, etcétera. Aquí alguien está poniendo desmanes, desmadre sinónimo. Bueno, estás como mi alumna, Yolanda. Pasemos al que sigue. Les voy a leer las 11 dudas para que cuando cargue el tiempo, ahí lo dejamos. Pero creo que con estas dudas se van a dar cuenta. El tratado son 11 dudas. Si aquellos que tienen pueblos en estas partes sin título, se refiere a los encomenderos, ¿eh? Tienen pueblos, ¿se acuerdan las encomiendas? Sin título. Pueden con justicia recibir tributos, porque cobraban, fíjense el pobre indio,
cobraba tributo. El cacique, porque como eran también propietarios, dejaron al cacique adintra. Le pagaban tributo. Al encomendero, diezmo en la iglesia y además al rey. Se le daba su parte y se dividía otro diezmo, otro tributo entre el rey y el virrey para obra pública aquí. No, bueno, estaban peor que ahorita está la gente, ¿no? Con el pago de impuestos. Entonces, vean qué interesante. Lo primero raro y diferente a la disertación de Europa es que él está yendo contra la administración colonial al inicio y contra un tema de economía. Estos que tienen pueblos, está yendo contra el poder fifí, porque los hijos de los conquistadores son estos dueños encomenderos que son los que heredaron eso. Son los hijos de Cortés, son los hijos de tal. Ese es el poder económico. Entonces, y además, si nacieron aquí, no pueden tener los puestos más altos. Entonces, aquí está este poder económico, ¿no? Y dice, si no tiene título el señor que justifique que le dio el rey una encomienda o alguien, ¿puede en justicia recibir tributos o está obligado a la restitución? Esto sí es un escándalo, el tema de la restitución. Porque la justicia distributiva es dar a todos proporcionalmente igual. Eso está muy conocido. Pero la restitución es, no es legítimo, pues regresa lo que te agarraste estos años, maestro. Este es un tema fuertísimo. Que hay un momento en la reelectio donde dice el pobre, bueno, se conoce que crió mucho, ahí fue donde lo llamaron también a esto y le llamaron la atención. Bueno, comprendo que es muy dificultoso, porque igual ya se lo ganaron, ya se hicieron la hacienda, ya se murió el señor, ya se lo heredó a la tal, muy complicado, es una revolución. Pero dice, o están obligados a la restitución y a la renuncia de esa posesión de ese pueblo. Segunda duda, si quien posee un título justo, vamos a ver, este sí tiene sus escrituras o su donación de encomienda, está obligado a la instrucción de los naturales porque eso es algo del codicilio complementario o testamento de Isabel de Castilla, que dijo que se les educara en la fe y también se le diera educación en letras, es decir, hacerlos también humanos, no solo cristianos. Y esa educación, la educación religiosa le tocaba a las órdenes mendicantes. Astutamente los encomenderos no dejaban entrar a ningún frailecito, ya tomaban un clérigo por ahí suelto que iba a ser menos exigente e iba a cobrar todo, ¿me explico? Entonces él dice, si poseen justo título, pero están, aquí me faltó el signo de interrogación, la instrucción de los naturales, pues sí, no le estaban dando. Tercera, si quien tiene dominio justo de un pueblo por donación regia, ok, lo tienes, te lo dio el rey, o puede a su arbitrio ocupar tierras aun cuando no estén cultivadas para pasto de rebaños o para cultivar, cosechar grano, etc. Allá había la siguiente bronca administrativa. En las carabelas venía ganado, venía rebaño, y esos tenían que pues, comer de tierra de pastar, de tierra de temporal. Y los indios que tenían sus tierras comunales decían que como estaban incultas ya se las tomaba el encomendero, o el indio le había dejado descansando el cultivo un año para luego que fuera más fértil, se las quitaban. Entonces va contra esto. Fíjense cómo todo es un tema de restitución económica y de propiedad. Esto es muy interesante. Pasamos a la cuarta, que ya varios tiempos. Si es lícito exigir a los naturales tantos tributos cuanto puedan pagar. A mí esta me encanta porque aquí viene el uso alternativo del derecho. Tantos tributos como puedan, hay una noción de equidad proporcional que es en ellos lo más posible y esta idea de darles lo mínimo para vivir, que no solo es alimento, sino salud, pasatiempo y una serie de cosas educativas. Vamos a la siguiente duda, el siguiente. 5, si estos naturales eran verdaderamente señores y si pudieron ser despojados. Seguimos en estos temas de restitución. 6,
si los españoles que compran campos a los indios están seguros en conciencia, cualquiera sea el precio pagado. ¿Qué hacía un encomendero? No, yo se lo compré, sí es cierto que no era mío, no tengo justo título, pero oye, él, ¿cómo le habrás informado a este hombre que hablaba un dialecto, que no te entendió nada? El conquistador produce temor, muchos se bautizaban por pánico, entonces ¿hasta dónde es válido eso? El compel entrare, todo este tipo de cuestiones las dirime él. Y a partir de la Luda 7 a la 11 vean el cambio de discurso. Ya no está cuestionando la administración colonial, que fue lo que los criollos en las Cortes de Cádiz llegaron a cuestionar. Más ellos no querían adherirse a lo borbónico, al otro, que si Francia, que si... Lo que querían era que no llegaran gachupines nuevos, que eran los nuevos migrantes, y que se quedaran los que se la habían jugado en América, aunque fueran españoles. Todo eso es el mismo planteamiento aquí, pero en las 7 hay un cambio de discurso, las voy a leer para que al llegar a la 11 Manuel me diga si cierro o qué se pasa. 7, si el emperador es señor del orbe. Bueno, aquí ya está diciendo otro rollo. No está en la administración, no está en un tema de posesión, de propiedad, de tributo, ni de justicia, ni de derecho. Está hablando si es señor de todo el orbe. La respuesta es inductiva, es una duda que te está dando la respuesta. Es obvio que el emperador no puede ser señor más dentro de aquello que es señor. Imperio austrohúngaro, hispánico, todo lo que pudiera de posiciones, aunque fueran muchas, pero no tenía por qué ser dueño de Alaska o de otras partes. Y entonces, si no era legítimo dueño previamente en sus posesiones, ¿qué pasa con la posesión de América? Entonces, aquí es un poco inducida la 8. Si el emperador no es dueño del mundo, del orbe, es dueño de los bienes de sus súbditos, tanto de aquellos que son súbditos desde antiguo, los españoles, como de los que son recientemente por concesión del sumo pontífice. Le está diciendo, a ver, dueño legítimo no eras, maestro, le dice al emperador. A ti te lo dio la iglesia en una bula, en una concesión, y es condicional. Si se logra y llegas al bien común, una serie de cosas. Pasamos a la 9, en otra. Si tiene el sumo pontífice la suprema potestad. Bueno, es que esto ya se fue con el emperador y ahora va contra el papa. El tema es que el papa tiene suprema potestad, lo sabemos, sobre sus fieles. Tú eres Pedro, sobre esta piedra, sí, en los bautizados. Pero entonces aquí América, pues es un caso inédito. Y está diciendo, tenemos que plantear un tema de derecho distinto. 10. Si el emperador pudo declarar justamente la guerra a estos bárbaros. Ha cuestionado la legitimidad de algunas cosas y luego llega a esto. Y por último, no, es la 11, ahí hay una errata. Sí hay, me encanta el final porque en la última dice, bueno, como cuando discutimos, peleamos y decimos, bueno, pero en corto. Y entonces dices tu última conclusión seria, ¿no? ¿Hay alguna causa justa que justifique la guerra contra los habitantes de este nuevo mundo o no? Esto es el uso nuevo, alternativo del derecho, Carmen Rovira decía algo muy brillante, que la filosofía americana surge como polémica, no como un tratado sistemático, y eso es lo más cierto. Sor Juana polemiza en la carta tenagórica, la respuesta sorfilotea, Alonso polemiza, ¿qué me dicen de las casas? Es pura polémica, es un combativo, marca de todo. Y hemos abierto con una novedad americana en la filosofía. Yo, señores, sí creo que ya es el tiempo, Manuel, tú me dirás, cierro diciéndoles, adelante. por si queda tiempo para dudas, les dejo la presentación como la mandó Javier Luengo, donde va cada duda de qué trata y cómo la soluciona. Se las dejo, pero fíjense, yo cierro diciendo que hay una escolástica novohispana muy particular, es heterodoxa, no es verdad que es 100% tomista,
y que bebe de la tradición aristotélica y de la tradición náhuatl, pero eso ya no hubo tiempo para ser en otro momento. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Virginia. Y bueno, los aplausos y las felicitaciones que tienes son muy, muy interesantes. Bueno, primero, los académicos, ¿algún comentario? Sí, el doctor José Rubén Romero. Prendes tu micrófono. Virginia, me has dejado, como dicen los franceses, époustouflé. ¡Ay, qué alegría! Me ha fascinado tu exposición, muy reveladora. Ay, Algunas sí. cosas como que se intuyen cuando uno se acerca a la época novohispana, pero no con esta claridad tan absoluta. Fascinante. Nada más voy a hacer algunos comentarios, pero son laterales y es así como un poco para enriquecer. Respecto de la poligamia, eso es un problema muy interesante al que también entraron los franciscanos. Sí. Pero la poligamia en el México prehispánico tiene sus razones. En primer lugar, bueno, no hay lavadoras, no hay batidoras, no hay nada, no hay ningún electrodoméstico, no hay agua corriente. Bueno, los nobles viven en casas grandes, en donde hay mucha gente. Eso por un lado. Entonces necesitan que haya mano de obra para que en la cadena de la producción se complete la cadena de la producción. Esto es que los bienes de consumo inmediato se conviertan en alimentos. Bueno, por otro lado, existen problemas de médicos, de salud, terribles. Muchas mujeres mueren de parto. De ahí que las mujeres que mueren de parto se conviertan en diosas. Sí. Muchos niños se mueren chiquitos. Entonces, ahora, la nobleza es un grupo restringido. Necesita, por lo tanto, no solamente para alimentar a toda la bola de gente que vive en la casa, en el Tecpan, y que haga las tortillas y todo lo demás y que traigan el agua, sino también para reproducirse como grupo, necesita pues que haya más mujeres. Entonces, muy buen argumento, muy buen argumento. Por eso es que se da la poligamia. Hay un texto de Motolinía, sí, en donde él dice que le pregunta a un indígena que por qué no deja a las mujeres que tiene y escoge a la más antigua. Y ese señor dice, pero padre, ¿quién nos va a hacer el pan? O sea, ¿quién nos va a hacer las tortillas? Sí. Mira, antes de los 12 que llegaron, José Rubén, de la ola de los 12 franciscanos que mandó Carlos V, de los primeros que llegan, hubo una navegación de 3, una oleada de 3, que entre ellos vino Fray Juan de Faucher. Era un canonista de Aquitania, Francia, franciscano, brillante, donde intentó en la aristocracia, en la monarquía, separarlos y no lo hacían porque había otro problema más fuerte en la poligamia, que era el incesto. Padres con las hijas o madre. No era algo frecuente y se daba más bien en algunos grupos, pero bueno, este problema ponía en jaque el tema de la ley natural en la cristiandad. Y aquí viene el recurso, en vez de hablar de pecado, idolátricos y expulsarlos, la respuesta de Faucher es una respuesta muy renacentista, retórica, muy ciceroniana. Tienes que hablar con ellos con mucho cariño y darles las razones y dejarlos ir. Y si siguen viviendo igual, el papá con la hija o el hijo con la mamá, tienes que hablar. Y a la tercera, si no te hacen caso, déjalos. Ya las siguientes generaciones lo aprenderán. Esta es una lección extraordinaria de persuasión al bien y de misericordia a quien no es capaz de entender ciertas cosas en vez de la dureza canonista, pero al mismo tiempo de cómo el ejemplo es la clave en la vida cristiana y cómo se empieza a abrir esto, ¿no? Son temas que nos dicen mucho para hoy,
Pero sí, yo esto te lo agradezco mucho y sí es un tema clave la poligamia, tienes toda la razón. Es muy Oye, bueno. pero no solo entonces, yo hablabas tú, yo pensaba en el jardinero, que ¿por qué tiene tantos hijos? Pues porque nadie lo jubila. Claro, Acaba ya viejito, se Claro, va a su pueblo claro. y tiene hasta Pues sí. entenados. En los pueblos recogen hasta entenados claro, porque claro. la familia grande vive mejor. Eso de que la familia pequeña vive mejor es una falsedad para el pueblo, Claro. ¿no? Oye, Porque es mayor fuerza de trabajo. claro, claro. Una pregunta nada más, ya para terminar mi intervención. Fray Alonso estuvo en Tiripitío, Sí, claro, fue muchísimo. profesor. Ah, bueno, Sí, fue profesor y abrió bibliotecas ahí como Vasco. ya. Sí, Muchísimas gracias y te felicito de verdad. Me entusiasmó mucho tu exposición, Virginia. muchas Muchísimo. gracias, José Rubén. ¿Algún comentario, algo de los académicos que quisieran? Adelante, José Luis Curiel. Micrófono, José Luis. Sí. Eso, micrófono. Pues mira, simplemente felicitarte. Yo creo que esta conferencia tengo que volverla a ver y varias veces para poderla digerir, porque realmente es una gran cantidad de información y aparte maravillosa la forma como se va sustentando cada uno de los principios filosóficos, históricos y también la parte como tú la expresas, como si fuera un poema literario. Así es de que felicidades Muchas y gracias. muchísimas gracias por esta plática. Gracias, José Luis. Muchas Qué honor. gracias, José Luis. No sé si alguien más. Adelante, Alfonso Miranda. Creo que primero Nora alzó la mano. Nora, adelante. Ay, Nora, a ver, ¿dónde estás, Norita? No te vi. No te vemos. Ah, ya. Ah, Ya ya le está dije Nora. que estabas en la otra página. Micrófono, Nora. Está el micro apagado. Ya, gracias. A ver, felicidades, Virginia, qué bárbaro. De verdad, qué conferencia magistral. Y tengo un comentario y tres preguntas rápidas. Lo voy a resumir. A ver, comentario. Estabas hablando de matrimonio. Una de las modificaciones de Trento fue que tenía que ser público y ante un sacerdote. Esa es, yo creo que la más importante, porque pues antes sí se casaban, se daban la mano, se daban delante de los papás y lo hacían en privado y no sé qué, pero este matrimonio público es, bueno, muy importante, y te digo, ante el sacerdote, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cómo se llamaba el libro del matrimonio? Espejo de cónyuges, pero el texto, espérame que te lo voy a enseñar para que lo reconozcas, es espejo de matrimonios, así lo tradujo, ¿se ve o no se ve? No sé. Poquito, Sí. se ve muy poquito. Sí. Se Más ve arriba. un poquito más arriba. Sí, Ahí. perfecto. Son 3 Ah, volúmenes, espejo de matrimonios, es La Salle UNAM. Ok. Sí, es muy interesante que lo veas. Fíjate que yo creo que en nuestra concepción actual de matrimonio, seamos católicos o no, seamos, sí, católicos o no, somos muy protestantes, ¿cómo lo concebimos? Porque Lutero dijo que la clave era la afectividad y que justo no fuera un contrato público. Es una cosa muy particular, pero estamos empapados de eso, ¿no? Es cuando se casan, se divorcian rapidito y dices, ¿pero cómo? No, es que ya se cerró el ciclo, o sea, ya, ¿no? Se me puso gorda y malhumorada y se acabó el asunto. Entonces, eso es muy de beneplácito, de unas cosas que son más de la idea protestante de una relación. Y el matrimonio católico es un contrato, como dijiste, Nora, es público y es decir, es ante la comunidad, si no hay sacerdote puede ser válido, lo que no es válido es que no se haga ante la comunidad. Mira, es que en uno de los casos que yo estudié de la Inquisición, a una mujer le anulan el matrimonio porque justo es el cambio entre pues antes y después de Trento, y ella contrata a un sacerdote muy hábil. Ella se había casado de mano o por mano se habían hecho promesas privadas. Y entonces hasta antes de Trento eso era válido, era un matrimonio. Y entonces pasa lo de Trento y entonces el abogado eclesiástico dice, no, ese matrimonio es nulo, porque ahora lo que Trento dice es que tiene que ser público ante un sacerdote, lo dice él, ¿no? Exactamente. O sea, sí.
Bueno, luego otro tema que te quería preguntar, que decías que la educación tenía que ser en la fe y en las letras, de acuerdo a Isabel la Católica. Y en la fe educaban las órdenes mendicantes, pero yo creo que también en las letras, ¿no? Educaban los frailes mendicantes, ¿o no? ¿Quién educaba en las letras? Lo que se buscaba, que no se llevó a cabo, es que el encomendero, de hecho, le tocaba el financiar esa educación, que propiciaran y pagaran para que se lograra eso. Pero en realidad, sí, pero no es así. Lo que con trabajo se llevaba, lo otro. Porque te digo, había el abuso de poner algún clérigo y decir que ya lo tenían y no permitir a los grupos. Es que estos textos son discursos contra poder. O sea, lo que hacen filosóficamente estos tipos es ir en contra de la autoridad, no para quitarla, eso sería un anacronismo. Ellos se mantienen en la cristiandad medieval, se mantienen en la autoridad regia y papal, pero la cuestionan y se oponen al modo como la han llevado a cabo. La crítica no es tanto contra la conquista porque nadie dice que se retiren de América. Aún las casas lo condicionan si no lo cumples. Pero la realidad es que iban a acusar con el rey. Digo, las casas agarraban la carabela y había una anécdota que contaban de que Carlos V decía, quitadme este energúmeno y dadle lo que quiera. O sea, no podía con el hombre, era una verborrea. Pero en realidad, cuando las nuevas leyes y todo aquello, pero en realidad el cuestionamiento es contra la administración, la manera de llevarse y mucho contra los discursos que ahorita estamos en el siglo XXI escuchando. O sea, yo creo que realmente cuando digo encomendero los fifís, es que realmente es el poder financiero elitista, porque ellos son los posesores, o sea, las haciendas no eran casas de lujo. Ese es el modo de producción colonial. La hacienda es el modo de la producción y ahí es donde está el meollo del problema. No están yendo contra el rey. La propia independencia es viva Fernando VII. Claro. No era Napoleón. Es decir, nadie se monta por encima de su imaginario, pero sí cuestionan de una manera muy valiosa. Yo creo que son tan vigente su planteamiento. Se quedó, ¿verdad? Se le fue la imagen, capaz que se le fue la luz, como a nosotros en la mañana en el centro de estudios. Entonces, bueno, mientras se conecta, ¿cómo no se les va a ir la luz si no la pagan? Ay, vas a ver, desde luego, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Bueno, pues mientras si hay alguien que quiera tomar la palabra antes de cerrar, Beatriz, tienes por ahí, Beatriz Scharer, que es de la academia. Adelante, Beatriz, con tu pregunta. Ah, pero aquí te la va a responder. A lo mejor porque es bastante general. Ya se cayó. ¿Ya? Sí, o sea, se cayó Virginia. Como que se cayó, sí. Sí, se Lo salió. de los diezmos, lo que mencionó Virginia de los diezmos, que Alonso de Veracruz decía que no debían de pagar diezmos, pero los indígenas fueron eximidos después del pago de los diezmos, nada más que no sé cuándo, ¿no? A ver, José Rubén Romero, ¿quieres contestar? Tu micrófono, por favor. Micrófono, eso. Ya no me grites. Estoy en las mismas que Beatriz. Sí fueron eximidos, pero no sé cuándo. Yo creo que fue más entrado el siglo XVI, ¿eh? ¿Hasta el siglo XVI? Sí, no, porque eso es, Fray Alonso es hasta la mitad, un poquito más allá del XVI. O sea, más centrado, más hacia el final. Ah, ok. Lo que sí les quería comentar, no sé si te interrumpa, Beatriz. No. Es respecto del Calmecac. En el Calmecac había nobles primordialmente, pero también había masehuales. Sí. Sí. Y en Tlatelolco había nobles y también había masehuales. Por ejemplo, Tezosomoc, en la Crónica Mexicayotl, refiriéndose a su cuñado Antonio Valeriano, que se casó con una de las Montezumas,
dice que era más igual y era colegial. Entonces, no tenían por qué ser nobles exclusivamente. O sea, es una idea muy, muy común que se piense que el Calmecac era exclusivamente ¿cómo se llama? Para nobles. Para nobles, y que también Tlatelolco. No, y ahí el Calmecac es un poco más complicado, alguna vez se los explicaré, pero en Tlatelolco no sé en qué consistía la selección, pues, para que entraran también los más iguales. Muy bien. Alfonso, Hay nada más una ultimita. Virginia, solo una aclaración. Dijiste que la escolástica novohispana era una mezcla de tradición aristotélica y náhuatl. Sí lo dijo. Sí. Eso dijo, eso me llamó muchísimo la atención. Lo prometió para después. Yo también me quedé muy interesado en esto. Sí, me quedé igual. Sí, pues será para la próxima. Está apagado el micrófono de Virginia. Creo que no nos escucha. No, ni la vemos. Ya desapareció, se cayó. No, aquí pero está, ya regresó. Ya regresó, sí. Está la pobre hable y hable, pero pues no sí, se le fue la luz. No, pero yo ni la veo ni la oigo. Yo como salí, oye, ni la oigo. José Rubén, me parece muy interesante lo que dices, y ojalá que nos pudieras exponer algo más adelante sobre este tema del Calmecac, porque la idea general que tenemos era para la nobleza exclusivamente. Sí, ¿verdad? pero ya puedo hablar, perdón. Decía que no me permitían hablar, me metí por mi celular porque se cayó la red en mi casa. Bueno, perdón, muchas gracias. Oí lo que dijeron del Calmecac, me interesa muchísimo, y en efecto es así, pero sí hay textos de la selección de los franciscanos a hijos de caciques aristócratas. Eso sí está documentado. Sí, pero por ejemplo, lo que yo comentaba es que Tezosomoc, al referirse a Antonio Valeriano, hace la aclaración de que era macehual y era colegial. ¡Qué maravilla! Eso lo dice en la crónica Mexicayot. Sí. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos. Quiero leer el comentario de Valeria, que así dice: gracias por la conferencia en la tradición de la Escuela de Salamanca, planteada por Fuentes Herreros en la convergencia de teología escolástica, humanismo, misticismo y la postura de Lutero. ¿Tienen influencia en alguna de las obras de Fray Alonso? No, es que Fuentes Herreros, conozco su obra, es maravillosa, y es de los que cuestionan la clasificación tradicional de la Escuela de Salamanca. Desde luego, es valiosísimo el desarrollo de él. Y dice que no era prioritariamente un bastión dominico-tomista y que hay influencias renacentistas, humanistas y todo esto. De acuerdo con ella, desde luego. Bueno, antes de cerrar, Alfonso, ¿querías comentar algo? Solamente que había este interés en que ojalá en otro momento pues, se pudiese profundizar sobre esta beta náhuatl, pero también en el estudio, digamos, aristotélico de Alonso de la Veracruz, quizá también empatar con esta o bordear en otro momento el cómo se conjunta con el neoplatonismo que iba de lo particular a lo general. Exacto. Y que también tuvo una beta muy interesante para empatarlo con las filosofías de los pueblos originarios, sobre todo los náhuatl. Buenísima, Alfonso, tu contribución, y muy cierta, desde luego. Aristóteles sirve para la vía naturalista de los cronistas, el padre Acosta, Sagún en el libro 11 de la Historia General, donde habla de los animales, plantas y minerales, etcétera, porque el libro de la historia de los animales de Aristóteles es como van clasificando. Pero la tradición neoplatónica es crucial para comprender el imaginario náhuatl, desde luego. Y es sí, ese estudio, Alfonso, no se ha hecho. Yo he hecho lo de Aristóteles, pero ese no. Y es una pena porque, pues, bueno, lo que hace León Portilla en su tesis doctoral, pero no deja de ser todavía con un matiz aristotélico, decir que si hay filosofía, que porque es logos, aunque sea distinta, pero eso hay que atenderlo y sí urge hacerlo, Alfonso. Muchas gracias, y ojalá y
alguien se anime. Desde luego, eres la punta de un iceberg, lo que dices. De acuerdo. Nada más voy a leer lo que dice Hulatzin. Sí, Y dice que tanto el Calpúlico como Calmeca, que estaban abiertas al público dependiendo de los talentos que tuvieran, se observaban desde muy pequeños, lo dice en la filosofía náhuatl. Trata el tema porque estaba diciendo que estaba una imposición de leyes europeas en el Nuevo Mundo. Pues muchas gracias por tu y muy cierto, y solo que sí, a ver si me corrigen ustedes que saben más, pero en el Calmecac sí estaba los sacerdotes en el sentido de la tinta negra y roja, y en el Tepozcali no. O sea, sí, que no era de colores, era la sabiduría originaria, es muy del Calmecac y por eso Moctezuma o Cuauhtémoc son Gran Tlatoani. Sí. Tienen, concentran los tres saberes, el religioso, el político y el científico. Además que quedó la duda. ¿Cómo se llama? Es posible, pero eso no se nota en los textos, es posible que el calendario, que el Tonalpohualli, o sea, el calendario adivinatorio, marcara cierta dirección del joven hacia el Calmeca, que claro, tendría que ser después comprobada por las capacidades intelectuales y morales del joven. ¡Qué maravilla! Quedó la duda de Beatriz. Perdón, quedó la duda de Beatriz y también lo comentaba José Rubén, y creo que todos, que en qué momento dejaron de pagar este diezmo los indígenas que usualmente se entendía de esta manera. ¿En qué punto del siglo XVI ocurrió? Sí, es un derrotero complicado porque triunfan las nuevas leyes, pero luego no se logra porque el poder encomendero, pues era un lío, quebraba el lugar. Y entonces se vuelven a implementar. Entonces se abren, se cierran y así van en la cuestión. Pero al final sí la iglesia se los exime. Pues vamos a concluir. Tienes muchas felicitaciones, tú los puedes ver por ahí. Alguien nos pregunta que dónde se puede ver. Ya ahí también apareció la dirección de YouTube que tenemos en el Centro de Estudios para escucharla, porque estoy de acuerdo con José Luis. Hay que asimilar esta conferencia y hay que verla 2, 3 veces para realmente que no se nos vaya absolutamente nada. Antes de concluir, yo nada más le quiero dar un saludo a Amalia Pérez de Salazar, que anda por ahí. Un saludo muy cariñoso, Amalia. Y bueno, a todos los que nos siguieron, muchísimas gracias en esta sesión abierta. Y nuevamente, Virginia, por ahí hay alguien que dice que dónde das clases, que se quieren inscribir contigo. Entonces les digo, mejor la vamos a invitar a dar otra conferencia, otras conferencias. En las mañanas invítame un día y ahí lo doy. Gracias. O a menos que abras un seminario más público, qué sé yo, pero bueno, pero eso habla de cuánto interés produjo tu conferencia y nos dejas con un sabor. Ay, es que es un tema fascinante, no es mi conferencia, es nuestra historia, pues sí, pero es la lo manera que hay, que es un tesoro, ¿no? La manera de transmitirlo, como dicen ahí, con la pasión con la que hablas, ¿no? Eso sí. Y a seguir difundiendo, porque de verdad merece la pena que se conozca muchísimo más. Pues a todos los académicos y a todos los que nos siguieron, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo tercer miércoles de mes. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Un abrazo. Abrazo, chao. Hola, Martín. Muchos saludos, Adiós, Muchos saludos.